No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pues el tema del día de hoy es el discípulo que resiste. Díganle a los hermanos que está al lado, el discípulo que resiste. Identifíquese con el tema, el discípulo que resiste, basado en nuestro tema anual 2025, Iglesia y Yasek discípulos. Pero lo más interesante no es solo detenernos a mirar cómo la mujer de Potifar era insistentemente tentadora, incitaba a José. Lo interesante aquí es ver la postura de José, ver su actitud, la que él adopta con el único propósito de no ofender a Dios y de serle leal también a Dios, pero en una instancia también desde el punto de vista humano, a su amo. También él tenía que serle leal a su amo, que puso toda la confianza en manos de él. Entonces, esta actitud de resistencia de José la vamos a ver en 3 aristas. Y la primera arista en esta mañana, partiendo del discípulo que resiste, la dulce seducción de la tentación. Es la primera arista que vamos a ver en la actitud de resistencia en la vida de José, la dulce seducción de la tentación. Y hay que partir de una premisa. No hay una persona que haya vivido en esta tierra, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, que no se haya enfrentado a la tentación. Jesús fue tentado, ahí usted tiene Mateo 4. Todas las personas en esta tierra, sin excepción alguna, han enfrentado a la tentación. Pero también es importante resaltar que no hay una sola persona, a excepción de Cristo ahora, de que no haya sucumbido en algún momento a la tentación. Todos aquí tenemos un factor común, hemos sido tentados en algún momento de la vida, y todos tenemos otro factor común, hemos cedido en algún momento de la vida. Porque caso contrario, levante la mano el día de hoy el que jamás ha sido tentado. No vería ninguna mano levantada. Y también sería otra pregunta, alce la mano el que ha sido tentado a lo largo de su vida y jamás haya sucumbido a la tentación. Tampoco existiría. Solo nuestro Señor Jesús. En ese sentido, la tentación es una parte inevitable de nuestro mundo caído. Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y sabemos que mientras transitemos en este mundo, es inevitable que enfrentemos tentaciones. No podemos escaparnos de ella. La tentación también tiene muchas facetas o caras, o podemos verla como una clasificación o tipos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la tentación material, que es la codicia por tener cosas materiales. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tentados en un momento dado a tener algo que tiene otra persona, o que vemos en la televisión, ese par de zapatos, o ese reloj, o ese tipo de pantalón, o ese tipo de carro, o quiero ese tipo de casa, o quiero ese tipo de cadena, etcétera, etcétera? Hay tentaciones materiales. La gente codicia por tener ese tipo de cosas, e incluso a pesar de no tener las condiciones para poderlas adquirir. Hay otra tentación que se la conoce como la tentación personal, y esta es la codicia por tener fama, autoridad, poder o control sobre otros. Y usted sabe que hay muchas personas que caen en este tipo de seducción, sobre todo la tentación personal. Pero finalmente tenemos la tentación sensual, que es la codicia por otra persona. Son aquellos deseos de tener y gozar lo que no es nuestro, ya sea legal o moralmente. Y dentro de la tentación sensual está inmersa la sexual, porque la sexual es específica y directa. La sensual va más allá, porque abarca todos los sentidos y las emociones. Según la lectura el día de hoy, José batalla con la tentación sensual. En ese sentido, Potifar le había confiado el funcionamiento de toda su casa, pero a José se le había restringido su esposa, pues obviamente. La mujer de Potifar era una mujer astuta, y José era un hombre hermoso y de bella presencia, dice el versículo 6 de Génesis 39.
O sea, era un hombre muy atractivo, muy atractivo. Y es posible que Potifar fuese ya un hombre anciano, ya era un hombre adulto mayor, por decirlo así, por el cargo que desempeñaba, y en virtud que también era habitual en aquellos tiempos que un hombre mayor con buenos medios económicos estuviese casado con una mujer bastante joven. Ella, la mujer de Potifar, le había fijado especialmente su mirada en José e intentaba seducirle. Eso hacía esta mujer. Y estoy dando ciertos aspectos para argumentar un poco la escena también. Vemos que Potifar era un hombre de alto rango, de edad avanzada. Obviamente su esposa era más joven. En virtud del cargo que tenía, se ausentaba muchas veces. Ya sabemos lo que pasa cuando el hombre se ausenta mucho. La seducción, la tentación también va a llegar por el lado de la esposa. Acuérdense lo que ocurría en Génesis con Adán y Eva. El éxito de José en casa de su amo Potifar se debía explícitamente a la bendición de Dios sobre la vida de José, porque José era obediente. La bendición viene por la obediencia trae bendición. Y estamos conscientes que el éxito, el alcance, los logros que José había tenido en la casa de Potifar era por la bendición de Dios. Pero eso jamás lo podía aislar del enemigo de nuestras almas, de Satanás, que es el tentador en potencia. Eso no te va a privar jamás, ni te va a aislar de los ataques del enemigo. No importa cuán grande sea nuestro éxito, debemos de estar siempre atentos, porque es en esos momentos donde Satanás va a querer atacar. Hay mucha gente que se marea con sus logros, con sus éxitos, con lo que ha alcanzado, de tal manera que comienza a disminuir su intimidad con el Señor. Y donde tú disminuyes tu intimidad con el Señor, tus defensas bajan. Cuando la oración cae, cuando la lectura de la palabra cae, cuando dejas de congregarte, cuando dejas de buscar las cosas del reino, las cosas de arriba, tus defensas comienzan a bajar. Y es ahí donde el enemigo va a comenzar a atacar. Por eso es importante tener presente que entre más lejos lleguemos, somos blanco fácil para el enemigo de nuestras almas. E incluso el apóstol Pablo hace una advertencia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, tengamos mucho cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando menos esperamos, sin importar la edad que usted tenga, sin importar si usted es hombre o mujer, sin importar si usted es casado o soltero, sin importar si tiene o no tiene títulos, si tiene o no tiene un trabajo, cuando usted menos piensa, cuando usted menos lo espera, nos podemos encontrar en una situación comprometedora. Acuérdense de David, siempre lo pongo de referencia, el rey David, en la cúspide, en el éxito, él comenzó a bajar la guardia. Y cuando baja la guardia, el cristiano, el discípulo de Jesús, cuando baja la guardia, significa de que es blanco fácil para la tentación. Si hemos flaqueado de alguna manera, y eso es a través de bajar nuestros hábitos cristocéntricos, de dejarlos a un lado, entonces nuestras barreras disminuyen y podemos estar expuestos a los ataques de las tentaciones. Ténganlo presente, la tentación no es el problema, porque las tentaciones están como el aire alrededor nuestro. La tentación no es el problema está es cuando yo vamos a sucumbir a la tentación. Ahí realmente es donde se da a luz al pecado. Dice Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 10, vamos a ir buscando más contexto histórico del relato que nos invita a ver la resistencia, la actitud de resistencia de José. Y dice, versículo 7 en adelante: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Directa, sin ningún problema, le dijo esta mujer a este joven hermoso: duerme conmigo. Y él, dice la palabra, no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dice el versículo 10, hablando ella a José cada día. Qué intensa,
Una mujer intensa, claro, una mujer abandonada y probablemente con algunos problemas biológicos. Dice la palabra que era intensa, era de cada día. ¿Quién puede resistir cada día cuando una mujer está que golpea y golpea y golpea la puerta y le dice, duerme conmigo? Y José era soltero. José tenía toda la juventud. José estaba en una tierra ajena, estaba en un país idólatra, había sido vendido por sus hermanos, estaba en una casa como esclavo. Imagínense las razones que José tendría para justificar. Esta mujer decía, ahí la dice la Biblia, cada día, y no escuchándola a él, se había puesto unos tapones espirituales para no escuchar a esta mujer endemoniada. Y dice ahí, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Claro, ella no andaba buscando calor humano precisamente. No es que quería una compañía en su cama porque tenía miedo de dormir sola. Ella andaba atrás de José, día a día, insistiendo. Y debemos de observar que este joven, porque cuando llegó a la casa de Potifar, él era casi un niño todavía, no había terminado la adolescencia, tenía 17 años. Así que alguien puede relacionar y tal vez decir es que José ya era un hombre maduro y por eso resistió. Yo que soy joven, adolescente, no puedo resistirme a la tentación. Pues déjame decirte que José tenía 17 años cuando llegó a la casa de Potifar, con las mismas situaciones que tú y yo podemos enfrentar en la carne, con deseos, con anhelos, con emociones, sentimientos. Y en medio de ello vemos lo que la palabra nos enseña. Amados hermanos, la madurez espiritual no está relacionado precisamente a la edad física. Este joven era muy maduro. Este joven sabía a quién él servía. Este joven tenía claro quién era Dios. Así que si usted se está justificando en la edad, déjeme decirle que se quedó sin argumento. Entonces, este joven llamado José consideraba todo lo que estaba haciendo como un servicio a Dios. José tenía tal temor a Dios que él sabía que hasta pasar un vaso de agua a su amo era un servicio a Dios. Limpiar su cuarto era un servicio a Dios. Poner la comida en la mesa era un servicio a Dios. Todo lo que hacía José, él lo consideraba como un servicio a Dios. Había llegado a Egipto, país inmerso en la idolatría, como cualquier otro pueblo pagano de esa época. Y es precisamente en esta tierra dominada por la idolatría que José estaba manteniendo una vida a alto nivel moral, como está llamado todo cristiano, un siervo para el Dios vivo y verdadero. Él en medio de Egipto mantenía un estatus moral alto por temor a Dios. Así que si usted trabaja en medio de incrédulos, si usted trabaja en medio de gente que no tiene a Cristo, si usted tiene compañeros que no tienen a Cristo, si usted tiene vecinos que no tienen a Cristo en su vida, no es motivo para que usted doblegue su actitud delante del Señor. Es por el contrario, usted está llamado a ser ejemplo y mantener una postura vertical de quién es Dios en su vida. La respuesta que José siempre le daba a aquella mujer era elocuente y nos trae un elevado concepto que incluso este joven tenía respecto al matrimonio. Él tenía un gran concepto respecto al matrimonio. Por ejemplo, tomando un extracto de lo que hemos leído: mi amo ha puesto en mi mano todo lo que posee. Tú eres su mujer. ¿Cómo iba yo a hacer tan gran maldad y pecar contra Dios? José siempre procuró ser fiel a Dios, y seguramente Potifar, como oficial de Faraón, lo decía hace un momento, pasaba mucho tiempo afuera, descuidó tal vez a su esposa, que no es justificativo para que una persona tome la decisión de ir detrás del adulterio. Pasaba abandonada esta mujer. Esta mujer estaba con necesidades biológicas y persistía en su empeño una y otra vez. Para José esto fue una presión, fue una tentación constante. Sin embargo, la palabra dice que no cedió, no cedía. José pudo haber caído ante la tentación y dejarlo todo oculto, como muchas veces el ser humano por naturaleza busca hacerlo. No, él no lo hizo de esa manera. Por el contrario, José mostró una fidelidad muy notable ante Dios, una fidelidad notable ante su amo Potifar, una fidelidad también hacia él mismo, de poder resistir la tentación durante tanto tiempo, 11 años, de manera consecutiva. Él enfrentaba la tentación
de ceder ante la invitación que hacía la mujer de Potifar de ir con ella a la cama. José no solo respetaba a su amo, sino que temía a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Un hombre sabio sabe y comprende lo que la palabra de Dios dice respecto a la desobediencia. Pues José hizo lo correcto ante Dios y ante los hombres. Déjeme decirle algo: cuando tú y yo no cedemos a los encantos de la dulce seducción, de la tentación y posterior al pecado, ponemos de manifiesto el Dios que vive en nuestras vidas. ¿Usted se ha preguntado realmente si conoce al Dios de la palabra y si ese Dios de la palabra está en su vida? Usted se ha puesto el día de hoy a reflexionar: ¿conozco y valoro realmente al Dios de la palabra, al Dios eterno, al soberano, Elohán? Y si ese Dios vivo y verdadero vive dentro de mí. José lo tenía muy claro, y esa era su motivación diaria. Esa era la motivación diaria para decirle no a la seducción. Por tanto, el nombre de nuestro Dios eterno, de nuestro Rey, no puede ser vituperiado, sino que al contrario debe ser glorificado. José llamó al pecado como gran mal, el gran mal y pecado contra Dios. Pues bueno, para la esposa de Potifar era simplemente un desliz más. Traicionar al esposo no era otra cosa que un gusto, un gustito que ella se quería dar, un desliz más. Pero José no lo pensó así. José sí dijo: bueno, a pesar de que soy soltero, que no está mi familia acá, que he sido vendido como esclavo, mis hermanos me traicionaron, bueno, y esta señora está que insiste. No, él no pensó de esa manera. José tenía claro que había que llamar al pecado por su nombre sin rebajar la importancia. Era un gran mal e iba a pecar contra Dios. José sabía que su pecado era un pecado contra Dios. José lo tenía muy claro, porque alguien pudiera pensar: justifica el pecado contra otra persona que nos ha hecho mal, porque por último Potifar era el amo. Por último de los casos, José también reconocía que era un esclavo en esa casa y que tenía un amo que si se portaba mal ya sabía que venía castigo. Pero pregúntese cuántas veces la gente se hace esta misma reflexión: bueno, si voy a pecar contra esta persona que me está haciendo daño, bueno, que valga entonces el pecado. Porque eso sería una descontextualización bíblica, eso sería realmente una postura antibíblica. No existe tal manera, no existe ese tipo de percepción a la luz de la palabra. ¿Cómo podemos pecar contra Dios? Esa es la pregunta. Al final del día, el mismo David, después de lo que pasó con Urías, lo que pasó con Betsabé, lo que pasó con su hijo ante la confrontación de Natán, él, en un momento dado de su vida, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja el Salmo 51. Y en el versículo 4, David lo tiene claro en su sentir de la oración: contra ti solo he pecado. Cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios. Que hay secuelas, que hay consecuencias, derivaciones en las personas, es otra cosa. Es otra cosa. José estaba claro que él no estaba pecando precisamente, o no iba a pecar en contra de Potifar, no iba a pecar en contra de su familia. Era un pecado contra Dios. Por supuesto, en el caso de David estaba consciente que había pecado, que había dañado a Urías, que había dañado a Betsabé porque la tomó, que había pecado en contra de su propio hijo que murió, que había pecado en contra del pueblo, pero nada de eso se puede comparar frente a lo que representa el pecado en contra de Dios. Por eso tú y yo, el día de hoy, tenemos que ver a este hombre que nos da un ejemplo de que sí es posible resistir la dulce tentación. Sí es posible si nosotros tenemos bien claro quién es el Dios que vive en nosotros. Dígale a su hermano que está al lado: ¿quién es el Dios que vive en nosotros? Y yo le voy a decir su nombre: Jehová de los ejércitos, porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Es el Paracleto en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios. Así que cuando usted piense en ceder a la tentación,
pregúntese, ¿quién es el Dios que vive en mí? José deja claro ese ejemplo, la resistencia ante este tipo de seducción. El discipulado que resiste la dulce tentación es la primera arista. La segunda arista, el discípulo que resiste porque realmente le importa la reputación de Dios. ¿A usted le importa la reputación de Dios? ¿Se ha preguntado si a usted realmente le importa lo que la gente diga de Dios cuando usted es el que da pie para ello? A un discípulo del Señor siempre le va a importar la reputación de Dios. ¿A usted le preocupa cómo la gente piensa de su papá y de su mamá o no es así? ¿Ah? Dígame si a usted no le preocupa la reputación de su familia. Pues desde luego que a todos nos va a preocupar. No quisiéramos andar en la boca de los vecinos, no quisiéramos andar en la boca de nadie cuando se tratan de cosas negativas. Ahora imagínese usted como hijo de Dios, porque eso es lo que dice Juan 1, ¿no? Somos hijos de Dios una vez que hemos creído y recibido, sí, a Jesucristo en nuestras vidas. Si usted es un hijo de Dios, ¿a usted le interesa la reputación de su padre? José lo tenía claro, su actitud de resistencia era porque a él le importaba la reputación de Dios. José sencillamente dijo, no, yo no quiero ceder ante esta mujer, hija del diablo, porque eso es lo que era esta mujer endemoniada, que lo seguía al muchacho una y otra vez. Pero mayor era la convicción de José ante la postura insensante de esta mujer, porque él sabía que si cedía era la reputación del padre la que iba a dañarse. Tenemos que rehusar decir no al pecado, incluso cuando quisiéramos decir que sí. Conociendo la inclinación carnal del hombre, porque aquí los hombres están presentes, no hay ninguno que tenga 3 aureolas y diga jamás he visto la mujer de mi prójimo con otro fin que no sea bendecirla en el nombre del Señor. Aquí hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, mayores, hay abuelos, hay todo tipo de hombre en el sentido de la edad, de la vivencia, del contexto. Y sabemos que la inclinación carnal del hombre, sobre todo hablando del sexo masculino, la decisión que tomó José fue en obediencia maravillosa para con Dios. ¿O usted cree que a José en algún momento dado no se le pudo haber pasado ceder? ¿Estaríamos nosotros realmente pecando de ingenuidad pensando de que José no habría visto en algún momento dado ceder ante la carne y la tentación de su debilidad humana? Pero él dejó claro que sí es posible alimentar más al espíritu que a la carne. Porque cuando tu espíritu está bien alimentado de la palabra, está bien alimentado de la intimidad que tenemos con el Señor a través de la oración, tus decisiones van a ser a favor de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Amén. ¿No le gustó la idea? Bueno, vuelvo para hablar para los cristianos entonces. Cuando usted alimenta al espíritu, cuando usted lo alimenta a través de la palabra, cuando usted lo alimenta a través de la oración, de la intimidad que tiene delante del Señor, usted va a estar fortalecido de tal manera que sus decisiones sean para glorificar el nombre de Dios. Amén. Ahora sí, ¿qué ocurrió en un momento dado? En el tiempo de José no se vestía así como tú y yo estamos vestidos el día de hoy, ¿no? Con buen pantalón, ¿sí? Con buenos interiores, con su buena camisa. No andaba con buenos zapatos y medias, bañaditos, talqueados, todos olorosos, ¿no? En esa época era otro tipo de vestimenta. Ya usted tiene una idea de lo que ellos se ponían, ¿no? Era como una túnica así, amarrado por acá con algún tipo de paja. Y dice la palabra que José dejó su ropa en las manos de ella. Su ropa la dejó. José prácticamente, algunos dan a entender que José corrió totalmente desnudo, porque la palabra nos dice, que lo vamos a leer ya mismo, que ella lo agarró. Lo agarró. Dice Génesis 39, 11 y versículo 12. Aconteció que él entró un día en casa para hacer su oficio como era de costumbre. Y no había nadie de los de casa allí. El escenario era perfecto para el plan de esta mujer.
¿sí? Estamos solos, solos. Versículo 12 dice, y ella lo asió por la ropa, lo agarró por su ropa. ¿Y qué era la ropa que tenía él? Pues no, imagínense ese tipo de vestimenta que se usaba, que era fácil quedarse prácticamente en la mayor indefensión. Y dice la palabra que ella le dice, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa. ¿Cuántos segundos habrá pasado? La Biblia no nos dice qué tiempo transcurrió desde que ella lo agarró de la ropa, desde que le dice duerme conmigo. Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Habrá sido 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido desde el momento que ella lo agarró, desde que le dice duerme conmigo y desde que José huyó? Tiempo suficiente para poder valorar lo que Dios representa en su vida. Tiempo suficiente que Dios también nos permite tener antes de tomar una decisión. Tiempo suficiente, amados hermanos, tiempo suficiente para poder decirle no a la tentación, no al pecado. Dice versículo 22 de 2 Timoteo 2, lo que todos debemos de hacer como lo hizo José. Y dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, un joven pastor, huye también de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. José tuvo que tomar la decisión más importante de su vida y era agradar a Dios antes que a sí mismo, antes que aquella persona que buscaba satisfacción sexual. Dice que José fue tentado a pecar contra Dios. Eso es lo que al final del día se resume en este momento. Fue tentado a pecar contra Dios. Y es importante, hermanos, amigos, en este día, de que el pecado siempre será contra Dios. El pecado siempre será contra su naturaleza, contra su dominio, contra su amor y su propósito. El propósito de Dios para tu vida no es el que tu carne le quiere dar, no es lo que el sistema le quiere dar, ni el que Satanás le quiere dar. El propósito de Dios para nuestras vidas siempre, amados hermanos, va a ser de paz. Siempre para nosotros va a ser de bendición, porque es lo que un padre quiere para su hijo. Y los que amamos a Dios estamos llamados por esta razón a rechazar el pecado. José lo resiste la tentación porque no quería dañar la reputación de Dios. Y es importante no olvidarse el concepto que ya se había hecho Potifar a lo largo de los 11 años, porque ya estamos en el año 11, cuando ocurre lo que viene a continuación en el año 11, que ya tenía viviendo José en la casa de Potifar. 11 años viendo a un joven consagrado, 11 años viendo a un joven temeroso de su Dios, 11 años viendo a un joven que era bendecido porque era fiel a Dios. La idea de Potifar era de un hombre consagrado. Y lo tenía claro en su convicción José. Si él cedía, no solamente era dañarse a sí mismo, no solo estaba pecando contra Dios, sino crear una idea ante Potifar de que en realidad Dios no importa mucho en un momento dado. Él tenía claro que necesitaba mantener la reputación de Dios. José había observado siempre que todo lo que él había recibido en la casa de Potifar era por la bendición que Dios tenía sobre él. Un Dios de amor, de fidelidad, un Dios que había dado todo por preservar la vida de José. Y José lo tenía claro, había sido instruido por su padre desde muy niño en las cosas de Dios. Potifar, en cambio, confiaba plenamente en José por lo que había visto en José. Y si José violaba la voluntad de Dios en este asunto, ciertamente esto iba a interferir con cualquier interés de Potifar respecto a lo que Dios realmente es y hace. José hubiera destruido su testimonio. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículos 2 y 3 lo siguiente:
Nuestras cartas sois vosotros. Usted y yo somos cartas, amados hermanos, escritas. Y dice la palabra, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siempre lo hemos dicho, tal vez usted es la única Biblia que van a leer las personas que aún no han venido a los pies de Cristo. Es su testimonio, es su accionar, es su manera de hablar, de actuar, la que va a poner en alto el nombre de quien usted dice que es hijo. Dice algo más, versículo 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos testimonio, amados hermanos, así que si la gente habla de Dios, si la gente señala a Dios, si la gente acusa a Dios, es porque el pueblo cristiano en todo el mundo no está haciendo quedar bien a Dios. Usted y yo tenemos que tener el nombre de Dios siempre en alto, y es a través de lo que decimos y lo que hacemos. Y José lo tenía claro, no podía dañar la reputación de Dios. Si a usted lo ven insultar, si a usted lo ven tomar algo que no es suyo, si a usted lo ven con un comportamiento impropio, imagínense qué es lo que van a decir. Ahí va ese hermanito. Mira, para estar así, como es hipócrita, prefiero quedarme nomás en la casa. ¿Y cuántas veces en las redes sociales no hemos visto y leído sobre este tipo de personas que se expresan en contra de Dios a causa de personas que se identifican como cristianos, pero sus actitudes realmente son errantes, catastróficas y dañinas para el nombre de Dios? Somos sal de la tierra y luz del mundo, y eso lo dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Tú y yo somos la sal, amados hermanos. Hay que darle sazón, hay que dar sazón con una vida distinta. La gente está ya cansada de ver y de oír tanta fanfarronería de gente que dice tener principios, pero no es así. Dice también que somos la luz del mundo. Si somos la luz del mundo, amados hermanos, y usted tiene una vela, no la pone debajo de la mesa, la pone realmente para que alumbre a su alrededor, para que alumbre. Y esa luz nuestra delante de todos los hombres, para que vean vuestras obras. Somos, amados hermanos, la sal y la luz de este mundo. Por lo tanto, tenemos que poner en alto el nombre de Dios. Usted donde se encuentre, ponga en alto el nombre de Dios. Usted donde llegue, ponga en alto el nombre de Dios. Comience por su familia, comience su vecindario, comience en el lugar de estudio, en el lugar donde trabaja. Estamos llamados nosotros a poner en alto el nombre de Dios. Y José lo tenía claro. Tercera arista. Si el discípulo que resiste la dulce tentación, y también consciente de que su resistencia es para no dañar el testimonio de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir de manera tal que desencadene en la vida de José? Es la bendición. Por eso, el discípulo que resiste, recibe la bendición. Si usted resiste la tentación, amado hermano, si usted se resiste a no dañar el testimonio de Dios, usted va a recibir bendición. Si usted se resiste a no pecar contra Dios, usted va a recibir bendición. Que resistas la tentación y te premien es una cosa. Gloria a Dios por aquello, ¿no? Tú resistas y te castiguen es otra. Pues resulta que todo lo que había hecho José, de haberse mantenido fiel a Dios, fiel a Potifar, fiel a sí mismo, de no haber dañado el nombre de Dios, en vez de traer un premio, aparentemente, desde el punto de vista secular, trajo castigo. Trajo castigo. Los avances sexuales combinados con el rechazo, que era obvio de parte de José, generalmente producen una intensa hostilidad. Imagínense esta mujer día tras día, dice la palabra, que buscaba que José se acostara con ella. Una mujer despechada. Estamos hablando en el contexto de lo que nos invita a ver la palabra. Era una mujer que realmente ahora tenía un pensamiento ya no de seducción, sino ahora de venganza. Los gritos de rabia de la señora Potifar se habían escuchado en toda la casa. Pues ahora su lujuria, su deseo sexual se cambia ahora por odio. Imagínense, como José no cedió,
Ella se sintió burlada porque de repente vemos a un José saliendo de la escena prácticamente sin ropa. Él huyó. Entonces esta mujer se sintió burlada y ya de haber dicho, hasta aquí nomás, ya me cansé de este hombre que no ve que le estoy haciendo una invitación para algo bueno, como el mundo lo llama. Esta mujer, gritando por toda la casa, sus sirvientes, acusa a José de atentado de violación. Y cuando Potifar llega a la casa, obviamente ella tergiversa toda la historia y le enseña lo que obviamente era el manto, la ropa de José, y se lo enseña a Potifar como prueba. Ella cambió la historia, tergiversó todo, mentira tras mentira, una tras otra. Las escrituras nos dicen que la actitud de Potifar, como de cualquier hombre responsable de su casa, de su mujer, era que se puso molesto, se empurece. Dice versículo 19 y 20 de Génesis 39. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo. Con qué alevosía, ¿no? Con qué intención. Todo lo que en la escena, el teatro, todo lo que le había hecho al pobre Potifar. Dice la palabra, se encendió su furor. Potifar se enfureció y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y es interesante que en circunstancias normales un hombre acusado de dichas cosas, sí, era muerte inmediata. Tal vez usted no se ha detenido a pensar. La tradición ahí en ese medio del pueblo egipcio era muerte. Ahora, adicionalmente a eso, no se trataba de cualquier hombre ofendido, era nada más y nada menos que Potifar, el jefe de los verdugos. El jefe de los verdugos. Hemos dicho que estábamos en el año 11 de conocer de esta relación de Potifar con José, de ver todo lo que Dios había prosperado en la casa de Potifar, de ver a un hombre consagrado, un joven que llegó muy niño, ya adolescente, y ver su fe, su fidelidad, su obediencia a Dios. Potifar tenía clara la idea del testimonio de José. Él tenía clara la idea del testimonio de José, y también Potifar tenía claro quién era su mujer. ¿Quién era esta desquiciada? Él la tenía bien clara. La tenía clara. Pero en medio de eso, él no podía quedar avergonzado. Era un hombre de alto rango. Había que hacer algo. Mi posición no me permite otra. Sabemos que Dios está detrás de todo porque Dios tenía un plan perfecto para su pueblo. Y José era un instrumento, eso está claro. Pero desde el punto de vista secular, había una ofensa en un hombre de alto rango. Era un hombre que su mujer le decía que la habían intentado violar y que tu siervo, pues obviamente intentó tantas cosas. Y un hombre como Potifar no le queda otra. Hay que actuar, hay que hacer algo, no nos podemos quedar así. Bueno, entonces, realmente el sentimiento que habrá tenido que enfrentar Potifar, porque había un cariño. Potifar sabía claro que su casa había prosperado no por él, no por sus ídolos ahí en Egipto, no porque él era un hombre religioso de poder. Su casa había sido bendecida por la vida de José, de un hombre recto, de un hombre justo, de un hombre temeroso de Dios. ¿Y cómo puede ser posible que esta mujer ahora me ponga en tal escena? Yo no lo voy a matar, pero tengo que hacer algo. Entonces lo envió a la cárcel. No le quedó de otra, mándalo a la cárcel. Y tal vez rompiendo todo el esquema de lo que la tradición precisamente en ese pueblo demandaba. Era la cabeza de José lo que tenía que haberse dado. Pero no, la decisión fue mándalo a la cárcel. Desde el punto de vista es muy claro. Pero ahora, 11 años en la casa de Potifar como esclavo. Al final pagó un precio muy alto por la obediencia a Dios. Lo premian mandándolo a la cárcel. Imagínense el premio que significa ser fiel a Dios. La obediencia a Dios, el premio que le trae a este hombre llamado José fue la cárcel. Pero hay algo interesante que vamos a leer también ahora en este nuevo escenario. Salió de las comodidades de la casa de Potifar y ahora está en la cárcel. Y vemos ahí el versículo 21 de Génesis 39 hasta el 23, dice, de 21 al 23, pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Qué lindo saber que Dios nunca nos abandona, que Dios jamás nos va a abandonar. Él estaba en la casa con Potifar, él estaba ahora ahí en la cárcel también,
Dios no lo había abandonado y le extendió su misericordia, dice la palabra, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué lindo es pedirle a Dios todos los días favor y gracia ante todas las personas con las que tengamos que interactuar. Y dice la palabra aquí que había gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Casi la misma historia de lo que ocurrió en la casa de Potifar. La misma bendición, la misma gracia, el mismo concepto ahora de darle todo a que ministre este hombre. Versículo 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Imagínense ser próspero ahora en la cárcel, ya no solamente como esclavo, ahora en la prisión. La mano de Dios estaba sobre él, pero la relación siempre era recíproca. No solo podemos ponernos en la actitud de ser recibidores. Ay, Señor, envía las añadiduras. Ay, Señor, sigue enviando añadiduras. Eso no funciona, eso es un autoengaño. Para que haya añadiduras, para que haya bendición, para que haya ese tipo de situación en tu vida, el Señor dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tiene que haber reciprocidad. El hombre tiene que acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado todos los días. No solo una vez al año, no solamente cuando me acuerdo, no solamente hago una reflexión el día que voy a cenar en la casa del Señor. No, tiene que ser a diario. Había una relación recíproca. José obedecía a Dios. Y algo interesante, la actitud de José no fue de molestia. José no se amargó por todo lo que estaba pasando. Él seguía sirviendo a Dios en todo. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, no como para los hombres, sino como para el Señor, dice Colosenses 3. De tal manera que este hombre no estaba amargado. Cualquier persona se amargaría si después de hacer lo justo me mandan a la cárcel, si después de poder mantener en alto el nombre del matrimonio que tenía Potifar me castigan. Pues bueno, este hombre se pudo haber amargado, este hombre se pudo haber sentido frustrado, pero no fue así. Por el contrario, él alababa y servía al Señor. Si tú permites que la amargura traiga cabida a tu vida, celo, contienda, pleito, Dios no te va a utilizar. La amargura trae ingratitud. La ingratitud es un acto realmente repugnante delante del Señor. Tenemos entonces que tener claramente la idea de que este hombre estaba agradecido con Dios, incluso en la cárcel. José simplemente pone toda su confianza en el eterno y soberano Dios, y resulta ahora que incluso el guarda de la cárcel pone todo a su cuidado. Otra vez, por segunda ocasión. No es coincidencia, son causalidades. Aquí no se trata, amados hermanos, de ver una casualidad, sino una causalidad. ¿Qué provocaba que José sea prosperado en todo lo que hacía, sea bendecido en todo lo que hacía, que había favor y gracia sobre él ante todas las personas? Su obediencia a Dios. No había que desperdiciar el tiempo. José estaba trabajando, seguía sirviendo al Señor. Hay que acercarse al Señor, ser fiel al Señor en todo tiempo y en todo momento. Tenemos que servirle cualquiera sea la circunstancia donde nos encontremos, seguir haciéndolo siempre para el Señor. Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Claro que en algún momento dado, mientras él salía de la casa de Potifar, iba a la cárcel. ¿Qué se le habrá ocurrido? ¿Qué habrá pasado en la mente de José? ¿Qué habrá pasado? Pero en medio de eso, más puede otra vez el Espíritu. Si usted y yo alimentamos al Espíritu más que a la carne, porque a la carne la alimentamos inconscientemente, como cristianos inconscientemente, nuestras decisiones en el Espíritu serán siempre para adorar y glorificar el nombre de Dios. La gran pregunta es, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Desde el punto de vista humano, ¿cómo pueden pagarle así a un hombre tan recto, tan justo, tan obediente como José? ¿Por qué ahora lo premian con la cárcel? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Podemos ver a Dios en las cosas buenas? Sí. ¿Podemos ver a Dios en medio de las cosas no tan buenas? También. Pero ¿dónde está Dios cuando todo es injusto? Porque había una injusticia.
muy clara sobre lo que se hacía en contra de José, empezando desde sus hermanos, que lo quisieron matar y después lo terminaron vendiendo. Después en la casa de Potifar hay otro acto de injusticia en contra de este joven consagrado de Dios. Y ahora en la cárcel. ¿Será que Dios no oye? ¿Será que Dios no oía el clamor de José? ¿Será que cuando tú y yo estamos en situaciones injustas, porque servimos, porque nos preparamos en los caminos del Señor, porque somos buenos cristianos en el sentido de que somos responsables, hacemos todo lo que se nos pide y las cosas no van tan bien y hay mucha injusticia a nuestro alrededor, ¿será que Dios no nos está escuchando? Porque la escena es clara. ¿Será que Dios tenía los oídos tapados para el clamor que hacía José? Pues déjame decirte que no. Jamás Dios deja de escucharnos. Jamás Dios va a desampararte. Jamás Dios va a abandonarte. Aunque tú pienses que Dios no está ahí, Él está ahí porque Él es omnipresente, omnisciente. José ve la mano de Dios ahora en la cárcel. La ve en la cárcel. En todo lo que pudo haber sido una situación horrible, porque lo que le tocaba a José era morir. Pero fue enviado a la cárcel. Y en medio de esa situación en la cárcel, ahora en el lugar más deprimente, José prospera. José prospera por la gracia y la misericordia de Dios. Y por lo tanto pudo ser usado por Dios estratégicamente para salvar vidas. Su sueño que había recibido cuando era un adolescente era para preservar vida. Vida, amados hermanos, cuando una prueba difícil viene a nuestras vidas, ¿no es casi siempre que nuestra primera reacción es sentirse abandonado por Dios? Cuando llega la enfermedad a tu vida, tú dices, ¿de qué me sirvió ser cristiano? Ahora hay un cáncer, o ahora hay una leucemia, o ahora hay una diabetes. Cuando la gente pierde su trabajo, dice, pero si yo ofrendo y diezmo al Señor, ¿y por qué me dejan sin trabajo? O cuando hay problemas en el matrimonio, o cuando hay problemas con los hijos. La gente por lo general comienza a pensar que Dios le abandona. Dios no abandona a sus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que saberlo. Dios jamás te va a abandonar. Dios jamás abandona. José no se merecía la cárcel, pero él responde a la cárcel de una manera magnífica. En donde tú te encuentres, dice el Señor en su palabra, da gracias. Da gracias en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia, porque es la buena voluntad de Dios para con nosotros. En todo lugar donde estemos, tenemos que dar gracias. La actitud como estamos respondiendo, amados hermanos, es fundamental. La actitud de resistencia que tenía José y que nos ejemplifica a nosotros en estos tiempos, de que si resistimos la tentación, si resistimos a no dañar el nombre de Dios, vamos a recibir bendición en el lugar donde nos encontremos. Ahí donde tú y yo nos encontramos. Y esto es lo maravilloso de esta historia. Primero porque principalmente vemos la relación de intimidad constante de José con Dios. Hay una relación constante de José con Dios. Y el Señor lo usa poderosamente. Si José hubiese considerado pecar con la mujer de Potifar, todo lo que se hubiese perdido. Jamás hubiese llegado a ocupar esa dignidad de que era el segundo en Egipto. No porque Dios quiere ponerte por segundo. En realidad, lo que José tenía era el poder total para hacer y deshacer en Egipto. Y él canalizó esa bendición recibida para poder bendecir la vida de su padre y de sus hermanos. Y un día, a causa de este acto, 70 personas entraron a Egipto. Y un día salieron aproximadamente más de 2,5 millones, según lo que los entendidos dicen, representaba el campamento de Dios cuando salió de Egipto. El pueblo de Dios saliendo de Egipto. Imagínense todo lo que provocó una decisión: resistir a la tentación. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda,
En PIBG estás en casa.